La palabra de Dios dice así en Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Señor, estamos aquí y hemos cantado, Señor, con nuestros corazones dispuestos, Señor, a adorarte. Pero la mayor adoración es cuando nos rendimos delante de ti, Señor, y escuchamos tu palabra, porque eres tú hablando, Señor. Sabemos que hoy quieres hablar a tu iglesia y particularmente, Señor, a las mujeres, a las esposas. Por lo tanto, Señor, te pedimos que por tu palabra, Señor, les enseñes a ellas, Señor, cuál es su papel dentro de la familia y que los esposos podamos aprender también de tal manera, Señor, que podamos ver en ellas, Señor, el Evangelio y la gloria de Cristo en sus vidas. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues la semana pasada, durante la introducción de esta nueva serie de estudios, dijimos que la familia es una institución divina que comienza con el pacto matrimonial entre un hombre y una mujer, establecido por Dios mismo desde la creación. Y la base bíblica para esta gran verdad se encuentra en el principio, en Génesis capítulo 2. Así que vimos por las Escrituras que no fue el hombre quien ideó el matrimonio, sino Dios mismo. Pero la familia como tal no solamente incluye a un hombre y a una mujer unidos en matrimonio. El diseño de la familia también incluye a los hijos. Por lo tanto, podemos concluir que la familia no es una construcción cultural ni algo que el gobierno pueda redefinir legítimamente. Dios ha sido el que creó la institución de la familia. Así que toda forma alternativa al modelo bíblico, como uniones del mismo sexo o incluso relaciones sin pacto matrimonial, es una rebelión directa contra el diseño de Dios. Esto lo vimos específicamente en el Nuevo Testamento y cómo el Señor Jesús lo reafirmó. Él reafirmó el diseño original del matrimonio en el capítulo 19 de Mateo. Pero en sí toda la Escritura deja en claro que el matrimonio es básicamente un pacto sagrado y no un simple contrato legal. Vimos todas estas cosas, pero finalmente vimos también que para que una familia cumpla su propósito de glorificar a Dios, cada miembro entonces debe de entender y vivir los roles establecidos por Dios. O sea, el hombre debe de ser un esposo y un buen líder en su casa y debe de ser un proveedor, y la mujer debe de ser una buena esposa, siendo la ayuda idónea del hombre y también siendo madre de los hijos. Y como dijimos también, los hijos, para que ellos pudieran o puedan más bien glorificar a Dios, simplemente deben de vivir como hijos bajo la autoridad. ¿La autoridad de quiénes? De los padres. De los padres. Pero bueno, después de esa introducción empezamos a hablar específicamente sobre el rol de la mujer. Y fuimos a Efesios capítulo 5 y ahí vimos que el apóstol Pablo presenta las instrucciones sobre la familia cristiana comenzando con un principio fundamental. Y ese principio fundamental vimos se encuentra en el versículo 21. Noten rápidamente ahí en sus Biblias y noten lo que dice. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Este versículo básicamente sirve como una base teológica y espiritual para las relaciones dentro del hogar cristiano. Así que Pablo enseña que la sumisión
debe existir en todos los ámbitos de la vida cristiana, no como una señal de inferioridad o de debilidad, sino como un fruto de estar, perdón, sino como un fruto, perdón, de estar llenos del Espíritu Santo. Pero luego Pablo aplica este principio general a 3 relaciones concretas: los esposos y las esposas, los hijos y los padres, pero también los siervos y los amos. En cuanto a las esposas, se les instruye a sujetarse a sus propios esposos como al Señor, no por inferioridad, sino por obediencia voluntaria y espiritual, de acuerdo al diseño de Dios. Y este sometimiento básicamente es ordenado por Dios, no ha sido ordenado por el hombre. Es más, ni siquiera el esposo tiene la autoridad para decirle a su esposa, sujétate, como muchos suelen hacerlo. Ya vimos que esa sujeción es una sujeción voluntaria. ¿Por qué es voluntaria? Porque la esposa entiende que Dios lo ha establecido así y entiende que ese es para su bien, para el de su esposo, para el de su familia y para el de sus hijos. Así que este sometimiento es ordenado por Dios, no refleja desigualdad de valor, sino más bien este sometimiento refleja una diferencia de roles. Y me gustaría mencionar esto y quisiera hacer una pequeña pausa para hablar un poquito acerca del complementarianismo. ¿Qué es el complementarianismo? El complementarianismo es una doctrina basada en la Escritura que básicamente enseña que el hombre y la mujer son delante de Dios iguales en valor, son iguales en dignidad y son iguales en esencia ante Dios. Pero al mismo tiempo, el complementarianismo establece que el hombre y la mujer han sido creados con roles distintos y complementarios, tanto en el hogar así como en la familia. O sea que los hombres y las mujeres fueron creados con igualdad en dignidad y valor, pero con diferentes responsabilidades que se complementan mutuamente y especialmente en los ámbitos del matrimonio y el liderazgo eclesiástico. Algunas bases para esto en Génesis capítulo 1, versículo 27, en donde vemos que ambos, hombre y mujer, fueron creados a imagen de Dios. Pero luego en el capítulo 2, versículo 18, dice que la mujer es creada como ayuda idónea para el hombre. O sea que esta es una relación complementaria y no inferior. Y luego cuando vamos a Efesios capítulo 5, que ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer en el versículo 22 y 23, dice las casadas, y aquí se establece ese orden y las diferentes responsabilidades o roles o papeles que en este caso tienen las mujeres. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Asimismo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice que Cristo es cabeza del varón, y luego aquí está el papel del varón. ¿Y el varón es cabeza de quién? De la mujer. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, ahí Pablo básicamente prohíbe que la mujer ejerza autoridad, y esto lo vamos a ver más adelante. Prohíbe que la mujer ejerza autoridad sobre el varón, específicamente en la enseñanza pública en la iglesia. Y Tito capítulo 2, versículo 3, aquí vemos específicamente uno de los roles que la mujer puede ejercer, versículo 3 al 5, y ahí básicamente usted lo puede apuntar y lo lee después, pero ahí básicamente se instruye a las mujeres a enseñar también a otras mujeres, y especialmente en lo que respecta al hogar y a la vida piadosa. Amén. Entonces era solamente un pequeño espacio para hablar acerca de esta postura que como iglesia local nosotros adoptamos. Creemos en el complementarianismo. Amén. Pero volviendo a nuestro estudio y hablando de este sometimiento no solamente es ordenado por Dios, sino también es personal. La mujer se sujeta a su esposo y no a todos los hombres. ¿Cómo se lleva a cabo este sometimiento? Bueno,
podríamos decir que la mujer se debe esforzar y está bien, debe de hacerlo, ¿verdad? Pero bíblicamente la mujer puede hacer esto, puede someterse a su esposo solamente mediante el control del Espíritu Santo. Y eso quiere decir que la mujer es una mujer que conoce la Escritura y que medita en ella y que la estudia y que permite que el Espíritu Santo la controle a través de la Escritura. Porque como vimos la última vez, Pablo, unos versículos antes, les llama a todos a que no se embriagaran en vino, o sea, que no se emborracharan. ¿Por qué? Porque en el vino hay disolución. Dice, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo para que entonces, versículo 21, todos se pudieran someter los unos a los otros. Para que las mujeres, versículo 22 y 23, 24, se pudieran también someter como el Señor quiere a sus maridos, a sus esposos. Bueno, en resumen, la sumisión de la esposa a su esposo es una expresión de su obediencia a Dios y refleja el orden, la belleza y la gloria del Evangelio en el hogar cristiano. Amén. Así que esa sujeción no es algo malo para la mujer, no debe de ser nunca algo negativo, todo lo contrario, glorifica a Dios. Recordemos, y especialmente las mujeres o las esposas, recuerden que esto, tan solamente hacer esto, sujetarse a sus esposos, glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Amén. Bueno, con esto dicho, continuemos con nuestro estudio acerca de las mujeres. La última vez nos quedamos en el versículo 23, pero solamente quiero que vean rápidamente otra vez el versículo 22, solamente para que estemos en contexto. Noten lo que dice el versículo 22. Las casadas, como dice, estén sujetas a sus propios maridos. Ahora, habiendo definido bíblicamente el llamado a la sumisión, el siguiente paso natural es ver cómo es que se manifiesta esa sumisión en la vida real. O sea, cómo se ve eso en la vida práctica. Y podemos hacernos algunas preguntas que estaremos respondiendo. ¿Cuáles son las implicaciones concretas de este mandato en la vida diaria del matrimonio? ¿Y cómo es exactamente que la mujer debe de someterse a su marido? Bueno, podríamos hacer toda una sesión de preguntas y respuestas y estoy seguro que muchas hermanas casadas tendrían preguntas y posiblemente tendrían muchos ejemplos de casos en donde sí sería correcto o no someterse a su marido. Algunas dirían sí, algunas dirían no. Y les dirían sus motivos. Me someto a mi marido por esto. Y algunas dirían, no me someto a mi marido por esto. Pero bueno, la respuesta sencilla es que sí, la mujer debe de someterse a su marido. Y noten que debe de someterse a su marido en todo. No en algunas cosas, no en las que ella considera que son las más convenientes. El texto dice en todo. Como sabemos, noten rápidamente lo que dice el versículo 24. Así que, ¿cómo dice? Así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Cómo dice? En todo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero para que nos demos una idea de cómo es que la mujer se debe de someter a su marido, quiero que veamos ejemplos bíblicos. Y cuando usamos ejemplos bíblicos o ilustraciones bíblicas, ahí nunca fallamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando del tema, y si alguna hermana, esposa, está batallando en esta área y no quiere aceptar, cuando nosotros estamos dando ejemplos bíblicos o ilustraciones bíblicas, el asunto ya quedaría más bien en las hermanas y dejaríamos que sea Dios el que los convenza, ya sea de su error y, en este caso, posible rebeldía. Recordemos que la falta de sumisión es un pecado delante de Dios. ¿Recuerdan eso?
¿Dónde está establecido? De hecho, vimos cómo desde Génesis capítulo 2, esta es una maldición. ¿Por qué? Porque la mujer, debido a su caída y debido a su desobediencia, iba a querer enseñorearse de su marido, iba a querer tomar el control sobre él. Pero ese es un pecado y es una rebeldía delante de Dios. Pero miremos el primer ejemplo de cómo es que una mujer se debe de someter. Y este es un ejemplo general. Voy a proveer un ejemplo general y luego uno específico. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35, y si alguien lo puede leer, por favor. 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 al 35. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz en todas las iglesias de los santos. Pues las mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. Gracias, hermana. Noten el versículo 4 una vez más rápidamente. Dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén, ¿qué? Sujetas. Ahora, esto puede sonar un poco extremo, ¿verdad? ¿Por qué? Mayormente en el tiempo en que vivimos, las ideas, filosofías que nos rodean, y especialmente y eso está mal, especialmente sobre el abuso físico y psicológico en contra de las mujeres. Pero viendo el texto, recordemos el contexto. Específicamente hablando de esta iglesia, la iglesia de los Corintios era una iglesia en donde habían muchos, pero muchos hermanos caminando en la carne. Hemos visto, o si usted ha leído estas cartas, y mayormente la primera carta a los Corintios, ahí aprendemos que en esa iglesia había mucho desorden, había mucho pecado. Algunos ejemplos: había un hombre que tenía relaciones con su madrastra, habían otros emborrachándose en la Santa Cena del Señor, habían muchos otros más mal utilizando los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué creen? Habían muchas mujeres rebeldes que no se querían sujetar a sus maridos. Y Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo, quien es el autor de las Escrituras, vuestras mujeres callen en las congregaciones, sino más bien estén sujetas. Y si quieren aprender algo, entonces básicamente Pablo les dice, inspirado por el Espíritu Santo, callen, no alcen la voz ni su mano, y cuando lleguen a sus casas pregúntenle a sus maridos su duda, porque ese es el orden. ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a Pablo, porque no es apropiado, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Recordemos una vez más que en esa iglesia había un desorden, y como toda iglesia bíblica, la iglesia de Corinto necesitaba trabajar y arduamente para mantener ese orden. Ahora, pregunta, porque seguramente usted se la está haciendo. ¿Significa eso que la mujer debe de permanecer congelada y nunca hablar, ni decir nada, ni participar de ninguna forma? No. En el contexto del capítulo 14, Pablo está regulando el culto, el orden del culto público, y especialmente en cuanto a las profecías y las lenguas. Justo antes, y de hecho en ese mismo capítulo, en los versículos del 29 al 33, él está dando instrucciones sobre cómo los profetas debían de hablar uno por uno y luego ser juzgados por otros. Y en ese contexto, la provisión de hablar se refiere a un tipo específico de participación autoritativa dentro de la iglesia, como el juzgar públicamente las profecías o como ejercer liderazgo dentro de la iglesia. Así que, habiendo dicho esto, la mujer no significa que la mujer no pueda cantar,
Porque Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, cantando entre vosotros salmos, himnos y cánticos espirituales. También dice Efesios Efesios capítulo 5. No significa que la mujer no pueda orar, 1 Corintios capítulo 11. No significa que la mujer no pueda enseñar a otras mujeres o niños, como dijimos en Tito capítulo 2. No significa que la mujer no pueda hablar en contextos apropiados y bajo autoridad pastoral. Más bien significa que no deben asumir roles de enseñanza o autoridad doctrinal dentro de la congregación, y especialmente cuando ésta está reunida. Y específicamente cuando es tiempo de la predicación, porque esto le corresponde ¿a quiénes? A los varones. ¿Pero a todos los varones? No, solamente a los que están llamados al ministerio. Noten lo que dijo, volviendo al tema del complementarianismo. R.C. Sproul dijo lo siguiente: la Biblia no prohíbe a las mujeres ser inteligentes, bien educadas, elocuentes o activas en la vida de la iglesia. No lo prohíbe. Y luego dice, lo que sí prohíbe es que ejerzan autoridad espiritual en la iglesia. O sea, en otras palabras, está definiendo básicamente lo que es el complementarianismo. El hombre y la mujer son exactamente igual en valor espiritual delante de Dios, pero tienen roles específicos dentro del hogar y dentro de la iglesia local también. Versículo 22, regresemos a Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Una vez más, para reenfatizar, la mujer que no se sujeta a su marido es una mujer rebelde, es una mujer que no cuida su casa y en realidad es una mujer necia. Por otro lado, vemos en el proverbio que la mujer sabia edifica su hogar. El proverbio 14, versículo 1 dice que la mujer necia con sus manos, con sus propias manos destruye su casa, pero la mujer sabia edifica su hogar. Y así que en el momento que ella decide rebelarse en contra de su autoridad, o sea, en contra de su marido, por cualquier razón, ella está desintegrando lo que Dios mismo le ha proveído: un hogar, una familia y un esposo que debe de respetar. La mujer que se somete a su marido de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a Dios es una mujer sabia. Es una mujer sabia que sabe que eso traerá bendición y mucho bienestar a su hogar. Una vez más, el proverbio 14 dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Noten una vez más el versículo 24. Ahorita vamos a llegar ahí, pero nótenlo una vez más. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. En todo. Ahora, habiendo dicho todo esto, ese todo, escuchen, especialmente ustedes, hermanas, ese todo no es un todo absoluto. No es un todo absoluto. Ese todo, ante todo, tiene un límite. Tiene un límite. Recordemos el versículo 21. Ahí dice, específicamente, someteos unos a otros, ¿cómo dice? En el temor de Dios. En el temor de Dios. Y ahora noten una vez más el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿cómo? Como al Señor. Así que en todo no significa, escuchen, hermanas, o a hermanos más bien, no significa obediencia ciega.
La expresión en todo debe interpretarse dentro del marco del amor y del respeto mutuo. Ese todo debe interpretarse dentro de lo que está establecido en la palabra de Dios. Ese todo debe interpretarse solamente y únicamente lo que está en el parámetro de las Escrituras. No significa que la mujer debe de someterse a abusos o a injusticias o decisiones inmorales. En el contexto bíblico, todo implica todo lo que es justo, todo lo que es bueno y todo lo que está en y de acuerdo con los principios de Cristo en las Escrituras. Esto significa también que las mujeres no se someten a la fuerza ni por compromiso, ni mucho menos en la carne. La razón principal por la que la mujer se somete a su marido no es por causa incluso de su esposo, es primariamente y primordialmente por causa de Cristo. Dijo un comentarista, no significa que la esposa debe someterse a su esposo en la misma forma en la que se somete al Señor, sino que su sumisión a su esposo es el servicio que ella presta al Señor. Otro comentarista más dijo, el esposo como el representante de Dios frente a la familia merece la misma consideración en el nivel humano que la esposa da al Señor en el nivel espiritual. O sea, si queremos ponerlo tal vez en una gráfica, es como si hubiera dos niveles. Aquí está el nivel humano y ahí se somete a su esposo. Y aquí está el nivel espiritual, ahí se somete al Señor. O en palabras más sencillas aún, la mujer se somete a su marido simplemente como dice ahí, como al Señor. Como al Señor. Y lo hace porque esta es parte de su obediencia a Él y esa es la manera como la esposa le sirve a su Señor, sometiéndose sin queja y sin culpa y en todo a su marido. A su marido. Noten lo que dice, solamente para reforzar lo que acabamos de decir. Colosenses capítulo 3, versículo 18. Básicamente dice lo mismo, y el autor es el mismo. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Primera de Pedro, otro autor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. A estas alturas, toda hermana que está casada debería de entenderlo y si es que no lo está haciendo, debería de ya aplicarlo a sus vidas. Esto es para glorificar a Dios. Esto es para su propio bien, para el bien de su esposo, para el bien de sus hijos, para el bien de toda su familia. Deben de estar sujetas a sus maridos. Una pregunta solamente para que lo mediten y se examinen ustedes mismas. ¿De qué manera es que ustedes se están sometiendo a su marido? ¿O lo están haciendo para empezar? ¿O será que tal vez no lo hacen porque tienen razones válidas y justificables para no hacerlo? Bueno, en realidad no existe alguna razón válida. Como hemos visto, la mujer se somete a su marido en todo, aparte de las que ya hemos explicado. Si el esposo le obliga a hacer algo que está fuera de las Escrituras o fuera de la voluntad de Dios, la mujer no está obligada a obedecer. Pero como una forma de una vista anticipada o de un avance a lo que vamos a estar viendo, quisiera mencionar brevemente que existe una excepción y muy grande. Si queremos ponerlo ya bien en claro,
La única ocasión en la que la mujer no se somete a su marido es cuando éste le incita a su esposa a pecar en contra de Dios. Y ahí entonces aplicarían las palabras de Pedro y los apóstoles en donde dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero escuchen, amadas hermanas, si no es así, incluso si su marido es tal vez un enojón y a veces injusto, hermana, usted debe de someterse a su marido. Debe de someterse a su esposo. Noten lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 5. ¿Por qué es que las mujeres se deben de someter a su esposo? Noten lo que Pablo, hablándole a otra iglesia, la iglesia en Creta, le dice esto a Tito, en el capítulo 2, versículo 5, que las mujeres deben de ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? ¿Más fuerte? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 22, Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Algo que necesitamos entender, amada iglesia, y especialmente, amadas hermanas, la mujer no se somete al marido simplemente porque lo enseñamos así en la iglesia. La mujer se somete por un motivo que no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con la sociedad, ni en el país donde vive. La razón por la que la mujer se somete es una impuesta por diseño divino. Viene de parte de Dios. Él lo estableció así. Y una vez más, por si todavía no nos queda muy en claro, ese diseño es el siguiente: el marido es cabeza de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el esposo refleja la autoridad en su matrimonio y en su familia, así como Cristo también tiene autoridad sobre su iglesia. Esto es lo que podemos ver un poquito más a fondo cuando leemos y estudiamos en la primera carta a los Corintios, que ya lo hemos leído en otras ocasiones. En el capítulo 11, Cristo es el que al final gobierna todo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Noten lo que dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí una vez más, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, revela que el hombre ejerce autoridad sobre las mujeres, básicamente por el motivo básico de la creación. Noten ahí mismo en el capítulo 11 de 1 Corintios, versículo 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. En otras palabras, y como dice el recién fallecido pastor John MacArthur, así como el hombre porta la autoridad que Dios le ha delegado, la mujer ejerce la autoridad que Dios le ha delegado a través de su esposo, porque el hombre vino de Dios y la mujer vino de Dios a través del hombre. De nuevo, el hombre está como cabeza y como autoridad sobre la mujer por diseño divino, y esa es la razón básica y universal por la cual las mujeres casadas se deben de sujetar a sus maridos. ¿Por qué? Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Es interesante ver cómo Pablo pone a Cristo como ejemplo, y esto no nos debería de sorprender, pues Cristo tiene preeminencia en todo, incluyendo sobre su iglesia. Ya leí el capítulo 11, versículo 3, Él es la cabeza de la iglesia, pero quiero que meditemos un poquito en esto. Y especialmente como creyentes, pensemos en nuestros demás hermanos en Cristo.
Y veamos cómo Cristo tiene preeminencia sobre nosotros. Somos su iglesia y Él es nuestra cabeza y todos, absolutamente todos nos sujetamos a Él. Y dice el versículo 23 de Efesios capítulo 5, que somos su cuerpo, o sea, todos estamos conectados con Él. Qué maravilloso es esto, saberlo, que como cuerpo no solamente estamos conectados los unos a los otros, sino que todos, cada uno de nuestros hermanos estamos conectados con Él, con la cabeza, con Cristo mismo. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 18, solamente para reafirmar, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Pero no solamente Él es la cabeza de la iglesia, Él es, como dice el texto en capítulo 5, Él es también el Salvador de la iglesia. Noten el versículo 23, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. No solamente es la cabeza, Él es también el Salvador de la iglesia. Ahora, todos podríamos levantar las manos y decir amén. Sí, Él es nuestro Salvador. Pero la razón por la que Pablo lo menciona aquí en nuestro pasaje es porque él está utilizando el perfecto modelo de autoridad y de amor y cuidado sobre su iglesia, y así, exactamente así, de la misma manera quiere que las mujeres entiendan que por esa razón, porque Cristo es la cabeza y porque Él murió por su iglesia y pudo traerles redención y vida eterna, ellas, las mujeres, se deben de someter a sus maridos. Y así como Cristo lo sacrificó todo, así Pablo quiere que las mujeres entiendan que el esposo también se sacrifica ofreciendo protección y amor y cuidado, supervisión y todas las demás cosas a su esposa. Esto en realidad no es cosa del otro mundo, son instrucciones y ahora sí que específicas para que en este caso las mujeres puedan simplemente sujetarse, obedecer y vivir tranquilas y sosegadamente en su matrimonio. No es cosa del otro mundo, es algo tan simple y tan sencillo, pero como sabemos, algo muchas veces difícil de realizar, ¿cierto? El versículo 24, Efesios capítulo 5, versículo 24, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Un creyente que no se sujeta a Cristo, ¿qué es? Es un creyente rebelde, ¿cierto? Un creyente que está en pecado. Bueno, así de la misma manera, una mujer que no se sujeta a su marido es una mujer en rebeldía, es una mujer que está pecando, es una mujer que aunque diga amar a Dios, ella está en contra del Señor. Pero ¿saben? Y posiblemente ellas no se sujetan a sus maridos por muchas razones. Pero ¿saben? A Dios no le interesan esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque hay mujeres que no quieren someterse bajo el liderazgo de sus esposos simplemente porque sus esposos a veces, y esto es cierto, a veces no cumplen con el alto estándar que ellas exigen. O hay esposas también que no se sujetan a sus maridos porque sus esposos no están cumpliendo con sus caprichos. Pero nuestro texto, si lo vemos, ahí claramente dice: casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y aquí no hay cláusulas. Bíblicamente no vamos a encontrar ninguna de ellas. Siempre habrán motivos y razones y muchas quejas por las cuales las mujeres no van a querer someterse a sus maridos, pero estas, si las examinamos, vendrán a ser solamente excusas para no obedecer a lo que ya está establecido por Dios. Y por lo tanto, no hay justificación. Posiblemente alguno de ustedes está pensando, pero mi marido es bien enojón, es bien sangrón, a veces no me dice ni por favor, muchas veces me lo exige todo,
es que esto y es que lo otro. Bueno, amadas hermanas, una mujer fiel a Cristo y al Evangelio se somete a su marido. ¿Quién conoce la historia de Abraham, el padre de la fe? ¿Ustedes creen que Abraham era perfecto? Por supuesto que no. De hecho, Abraham era un mentiroso. Es más, por estándares del propio mundo secular, Abraham deshonró a su propia esposa. Mintió en más de una ocasión solamente para salvar su vida. Pero Sara, su esposa, no solamente amaba a su esposo Abraham, Sara lo respetaba y lo honraba. Tanto así que le obedeció, ahora sí que en todo. Y no solo eso, ella le llamaba Señor. Ahora, hermanos que están casados, no esperen que sus esposas le llamen así tampoco, ¿eh? Esta en realidad es una expresión de aquellos lugares en donde se demostraba básicamente un respeto y una sumisión. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 3, versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Versículo 6, como Sara, como ella obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. De Sara se dice que ella es la madre simbólica de las sumisas. Cuando alguien hace primeramente lo que Dios le manda hacer, en este caso, cuando una mujer simplemente se sujeta a su marido, aun cuando él sea injusto, déspota o caprichoso, Dios, escuchen esto, Dios se hará cargo de las consecuencias si tan solamente sus hijos son obedientes a Él. Incluso no importa si sus maridos son creyentes o no importa si sus maridos son incrédulos. Ahora, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que la mujer se debe de someter aún a su marido incrédulo? Bueno, por la simple razón de que así es como lo indica el Señor en su palabra. Las mujeres se deben a sus esposos aun cuando ellos no vivan piadosamente. En todo caso, la mujer debe de ser el perfecto ejemplo para que entonces ellos puedan ver a través de ellas mismas a Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros propios maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, que en lugar de que la mujer creyente se esté quejando de su marido, devolviéndole los gritos o los insultos, y en vez de ser indiferente con él, más bien debería de ser un buen ejemplo de su identidad como hija de Dios. Dice John MacArthur, dice que la mujer debería simplemente darle un buen ejemplo de vida piadosa a su esposo, mostrándole el poder y la belleza del Evangelio por medio del efecto que ha tenido en su propia vida. Pero muchas veces esto no es posible porque muchas mujeres se han olvidado de vivir ellas mismas el Evangelio. Dentro de su casa se les olvida quiénes son. Se les olvida que Cristo murió por sus pecados, que fue a una tumba y resucitó al tercer día, y se olvidan que deben de vivir a la luz de ello, como personas que han resucitado junto con Cristo. Han olvidado los componentes piadosas de este mensaje que un día a ellas las salvó por gracia. Cito MacArthur una vez más y él dice: la humildad, el amor, la pureza moral, la amabilidad y el respeto son los medios más poderosos que una mujer tiene disponibles con el fin de ganar a su esposo para el Señor. Así que, escuchen, amadas hermanas, no son los gritos,
no son las burlas, no es el menosprecio, incluso porque tal vez ellos son incrédulos, no, es, de acuerdo a la Escritura, es decorando su vida con los adornos del Evangelio. Y cuando una mujer puede hacer tan solamente esto, entonces Dios en su gracia puede salvar también a sus maridos, tan solamente por haber vivido en su casa y delante de su esposo el Evangelio. Cito 1 Pedro capítulo 3 versículo 1 una vez más. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Ahora se supone que ella ya le predicó el Evangelio. Ahora le toca solamente vivirlo. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, y noten cómo especifica la conducta que debería tener, casta y respetuosa. O sea que las mujeres casadas deben de ser siempre un ejemplo bello del Evangelio. Es por esa razón que el apóstol Pablo le dice a Tito sobre las mujeres mayores, las ancianas, capítulo 2, versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres tienen un mandato de parte de Dios, y el no obedecer este solo mandato es deshonrar a Dios y a su palabra. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Oramos para que Dios haga de cada una de nuestras hermanas casadas un gran ejemplo del Evangelio de Cristo, nuestro Señor. De esta manera es como podemos glorificar a Dios. Las mujeres sujetándose a sus maridos, y como vamos a ver para la próxima reunión, los hombres amando a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia.